El viento se colaba entre las rendijas del tejado como una serpiente helada, silbando promesas de tormenta. Aiyana, con las rodillas peladas contra el suelo de madera astillada, frotaba con fuerza la tabla ennegrecida. El agua sucia del cubo chapoteaba con cada movimiento. Sus manos agrietadas, casi moradas, no sabían lo que era la ternura desde que su madre adoptiva, Maura Black, la recogió de la reserva Apache para tener quien limpiara sin protestar. «Te has saltado ese rincón, mocosa», bramó la voz, áspera como papel de lija y empapada en whisky barato. Aiyana no alzó la vista. Sabía que mirar significaba bofetada. Sabía que cualquier palabra, incluso un «sí», podía acabar con la hebilla del cinturón marcándole la espalda. «Lo siento, Maura. Ya lo repaso», murmuró. Maura se levantó del viejo sillón mecedor. Parecía más un espantapájaros endemoniado que una mujer. Tenía la piel marchita como la de una serpiente vieja, y los ojos amarillentos que supuraban odio. De un puntapié, volcó el cubo sobre el suelo recién fregado. «Inútil, como todos los tuyos», escupió. «Anda, ve al almacén de Brent Hollow, que ha dicho que quizá tiene trabajo, y no vuelvas sin $2, o al menos una botella de centeno. ¿Lo has entendido?» Aiyana asintió, secándose una lágrima con el antebrazo, dejando una mancha de hollín en la mejilla. Cruzó el porche desvencijado y caminó calle abajo, envuelta en un chal demasiado fino para aquel viento cortante. Cada paso la llevaba entre hombres rudos, mineros tiznados de gris que la miraban como a una alimaña. En Cold Creek no hacía falta ser mestiza para sufrir, pero ser apache era casi una condena a la invisibilidad. El timbre del almacén sonó con un clink seco. Brent Hollow, calvo y encorvado, levantó la vista y frunció el ceño al ver el hematoma en la mandíbula de la chica. «¿Te ha mandado tu madre?», preguntó sin mirar directamente. «Sí, señor». Dijo que quizá tenía trabajo. Brent bajó la mirada con resignación. «No hay apenas movimiento». El filón del sector 4 se agotó. Apenas si vendo sal. Aiyana sintió que el pecho se le encogía. Si regresaba con las manos vacías, lo de anoche parecería un juego de niños. Se aferró al mostrador con dedos temblorosos. «Puedo barrer, ordenar, lo que sea, por favor». El tendero sacó una moneda de plata. «Es caridad, muchacha. Tómala y vete. No quiero a Maura chillando como una bruja en mi puerta». Justo entonces, el aire cambió. Una sombra oscura cubrió el umbral. Los mineros que estaban junto a la estufa enmudecieron. Incluso el viento pareció detenerse. Aiyana se giró lentamente. Allí estaba él. Colt Warrick. Un hombre alto, con la barba espesa como maleza de invierno, y los hombros cubiertos por un abrigo de cuero curtido. Sus botas, salpicadas de barro seco, dejaron huellas como cicatrices en la madera. No dijo palabra, solo caminó hasta el mostrador y dejó caer un saco de piel de ciervo. Dentro, pieles de lobo, de zorro ártico. Una pequeña fortuna en la frontera. Aiyana intentó escabullirse, pero tropezó con un clavo suelto. Cayó contra el brazo de Colt como si se estrellara contra una roca. Retrocedió enseguida, esperando la palmada violenta, la maldición. Pero Colt no se movió. Sus ojos, grises como el hielo de montaña, la observaron con una mezcla de extrañeza y cálculo. Bajaron de su cara al moretón, luego a las manos ensangrentadas. «¿Quién te ha hecho eso?», gruñó con voz grave. «Mi madre», susurró ella, bajando la mirada. Colt la miró un largo instante. Luego giró hacia el mostrador. «¿Cuánto por las pieles?». «Más de $200», murmuró Brent. «¿Qué necesita?». «Crédito en tienda», respondió Colt. «¿Para qué?». El vaquero no respondió. Se volvió y se plantó frente a Aiyana. «Llévame a tu casa», ordenó. Ella dudó. Él no repitió la frase. Solo se quedó esperando.
como una tormenta que aún no ha decidido dónde descargar. Y así fue como Aiyana, la muchacha apache que nadie miraba, guió al hombre más temido de las montañas hacia la choza que llamaba hogar, sin saber que aquel paso lo cambiaría todo, para siempre. El sol ya no calentaba, apenas rozaba los tejados de Cold Creek como un viejo cansado que no quiere mirar de frente. Aiyana avanzaba por el camino polvoriento con la cabeza gacha y los pasos cortos, sintiendo detrás la sombra pesada de Colt Warwick, como si llevara una montaña pisándole los talones. Nadie se atrevía a hablar. Nadie saludó. Los hombres se apartaban con disimulo. Las mujeres bajaban la vista. Todos sabían a dónde iba el forastero y con quién, pero ninguno se metió. No por cobardía, sino por algo más viejo que la ley. El miedo al hombre que no habla. La choza de Maura Black aparecía al fondo como una cicatriz en la tierra. El tejado vencido, la puerta cojeando, el aire oliendo a rancio y a fuego viejo. Aiyana se detuvo en el porche. ¿No está bien?, susurró, con la mano temblando sobre el picaporte. Colt no contestó. Se limitó a empujar suavemente la puerta con una mano. Dentro, Maura los esperaba, sentada junto al hogar apagado, el atizador en la mano y el aliento a licor ya fermentado. Cuando vio al gigante entrar, sus ojos se achicaron como los de una rata acorralada. ¿Y tú quién demonios eres? Colt no respondió. Observó el lugar con una calma extraña. Las botellas vacías, la escudilla con restos de pan duro, las marcas en la pared donde había golpeado a Aiyana. ¿Qué quieres?, Maura escupió, levantándose. Esta es mi casa, y esa india es mía. Fue entonces cuando Colt lanzó el saco de piel al suelo. El sonido de las monedas al chocar entre sí hizo que el silencio se hiciera más espeso. 500, dijo él con voz grave. Maura parpadeó. Se acercó como una loba vieja olfateando un ciervo herido. Aiyana miraba todo desde un rincón, el corazón golpeándole el pecho como un caballo desbocado. ¿Por ella?, rió Maura, ronca, casi sin dientes. ¿Quieres quedártela? Tómala. Come demasiado y no sirve ni para fregar. Alargó la mano hacia el oro, pero Colt la detuvo con solo apoyar su mano sobre la bolsa. Una condición, gruñó. No te acerques a ella nunca más, ni en esta vida ni en la próxima. Maura lo miró con desprecio. ¿Y quién eres tú para dar órdenes? Soy el que paga. Soltó la bolsa y se giró hacia Aiyana. Recoge lo que necesites. Nos vamos. Ella se quedó quieta, paralizada. Era demasiado. Demasiado rápido. Demasiado raro. Nadie le ofrecía una salida sin esperar algo a cambio. Nadie. Nunca. ¿A dónde vamos? Colt se inclinó, sus ojos grises clavados en los suyos. No eran ojos dulces ni cálidos, pero tampoco eran crueles. Eran sinceros, como la piedra, como la nieve. Lejos de aquí. Maura ya no existía. Estaba arrodillada, abriendo la bolsa y contando monedas como una posesa. Aiyana vio aquello y sintió una punzada en el pecho. Ni una lágrima, ni una palabra de adiós. Solo el brillo del oro. Corrió a su rincón. Agarró su chal, un peine roto y la vieja foto que su padre le había dado cuando aún vivía. Lo envolvió todo en un trapo y volvió junto a Colt. «Estoy lista», murmuró. Salieron al porche. La luz les golpeó la cara como un revés de viento seco. Colt la ayudó a subir a un carro viejo tirado por 2 yeguas. No dijo nada más. Tomó las riendas y azuzó a los animales con un leve chasquido. Aiyana no miró atrás. El camino serpenteaba hacia el norte, hacia las montañas nevadas que se alzaban como cuchillos contra el cielo. Mientras la aldea se encogía a sus espaldas, sintió por primera vez en su vida que el miedo no la apretaba por el cuello. Quizás estaba escapando de un infierno, quizá estaba entrando en otro. Pero algo dentro de ella, algo que aún no sabía nombrar, le dijo que aquel hombre no la había comprado.
la había rescatado, y que ese rescate aún tenía precio, uno que solo el tiempo sabría cobrar. El carro crujía con cada bache como si fuera a desmontarse en cualquier momento. Las ruedas, viejas y cansadas, protestaban al subir por el sendero pedregoso que se adentraba en las colinas del norte. Aiyana iba sentada en la parte trasera, envuelta en su chal y con el bulto de sus cosas apretado contra el pecho. El silencio entre ella y Colt era denso, no incómodo, sino espeso como la niebla que empezaba a colarse entre los pinos. Él sujetaba las riendas con manos firmes, la mirada fija en el horizonte, sin mostrar prisa ni duda. Parecía hecho del mismo material que las montañas, resistente, tosco, inevitable. Pasaron horas sin cruzar palabra. El pueblo desapareció tras una cortina de polvo, y con él, los gritos, los golpes, el olor a alcohol barato. En su lugar, el aire empezaba a oler a resina, a tierra húmeda y a leña vieja. A medida que ascendían, el frío se volvía más cruel. Aiyana empezó a tiritar, primero poco, como un escalofrío leve, luego con espasmos que le hacían castañetear los dientes. Intentó disimularlo, había aprendido a no mostrar debilidad, pero Colt lo notó. Tiró suavemente de las riendas, y el carro se detuvo en un claro del camino. Sin decir palabra, se levantó, rebuscó detrás del asiento y sacó una manta gruesa de lana. No se la lanzó ni se la ofreció a la distancia. Se acercó y la arropó con cuidado, ajustándola sobre los hombros, asegurándose de cubrirle el cuello. Sus manos eran grandes, rugosas, pero se movían con una delicadeza que descolocaba. «Respira hondo», murmuró, por primera vez desde que salieron. Aiyana alzó los ojos, sorprendida. «Estoy bien», mintió. Colt negó con la cabeza. «No me mientas. No sirve de nada aquí arriba. Y no me llames señor. Me llamo Colt». Ella asintió, con la voz atrapada en la garganta. Él se volvió al carro, sacó un trozo de carne seca de venado y se lo tendió. «Come. Quedan un par de horas hasta la cabaña. Después tendremos que caminar. Los caballos no pueden subir por el sendero estrecho de noche». Aiyana dudó. Tenía hambre, sí, pero más tenía miedo. ¿Por qué un hombre pagaría tanto por una chica como ella? ¿Qué esperaba? ¿Qué querría después? El trozo de carne se le hizo un nudo en la mano. «¿Por qué?», empezó a decir, pero no pudo terminar. Colt no la miró. «¿Por qué qué? ¿Por qué hiciste esto?». El vaquero suspiró, apoyando los codos en las rodillas, la mirada perdida en la línea azulada de las cumbres. «No te compré, Aiyana. Te rescaté». Ella apretó los labios. Las palabras bonitas eran siempre el primer cebo. «¿Y qué esperas de mí?». Colt giró la cabeza hacia ella. Sus ojos eran como los de un lobo viejo, cansados, pero aún alertas. «Que sobrevivas». El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente, más tranquilo, menos afilado. Cuando el sendero se volvió demasiado empinado, Colt desmontó, descargó parte del equipo y amarró las riendas en un roble. «Desde aquí, a pie», dijo, colocándose el rifle al hombro. «Camina detrás de la yegua parda. Pisa donde yo pise. Bajo la nieve hay grietas que no perdonan». El camino era brutal. Aiyana, con los pies helados y los dedos entumecidos, resbalaba a menudo. Sus botas estaban empapadas desde el primer paso. Cayó una vez, y logró levantarse rápido. Cayó una segunda, y gritó de dolor. El tobillo le falló. Colt se dio la vuelta enseguida. Volvió sobre sus pasos, se agachó y, sin pedir permiso, la cargó en brazos. «¡Déjame!», protestó ella humillada. «Te estás quedando atrás, y yo no pienso dejarte». La llevó como si no pesara nada, cruzando la nieve con paso firme. El calor de su cuerpo, el latido constante en su pecho, la envolvieron como una promesa muda. Por primera vez en su vida,
Aiyana sintió que alguien no la tocaba para hacerle daño. Sintió algo extraño. No era paz. Era seguridad. Algo casi más aterrador que el miedo. Y mientras la cabaña de Colt aparecía entre la bruma, una construcción robusta de troncos y piedra, Aiyana comprendió que aquel viaje no había sido solo un escape. Había sido un renacimiento. La cabaña se alzaba como un guardián en mitad del bosque, encajada entre robles centenarios y tapizada por la nieve como un túmulo sagrado. Aiyana la miró desde los brazos de Colt, sin saber si aquello era refugio o prisión. El vaquero empujó la puerta con el pie. La madera se abrió de golpe, y el aire cálido del interior los envolvió como una bufanda invisible. Dentro, el resplandor rojizo de las brasas iluminaba una estancia amplia, de vigas gruesas y suelo de pieles curtidas. Colt la dejó con suavidad sobre una silla de madera cerca del fuego. Aiyana no dijo nada. No tenía fuerzas ni para preguntar. La cabaña olía a humo seco, a cuero viejo y a café rancio. Pero sobre todo, olía a algo que le era ajeno. Seguridad. «Quédate ahí», dijo Colt con voz ronca. Encendió un par de lámparas de queroseno. La luz reveló detalles que la penumbra ocultaba. Estantes llenos de libros, un fusil colgado sobre la chimenea, una mecedora con una manta de cuadros, y un silencio tan limpio que casi dolía. Volvió al poco con un barreño de agua tibia y un par de calcetines gruesos de lana. Se arrodilló frente a ella sin miramientos y le desató las botas empapadas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Aiyana, tirando de sus pies hacia atrás. «Tus dedos están morados. Si no los calentamos bien, los perderás. Y no pienso cargar con una coja en medio del bosque». Sus palabras eran secas, pero el roce de sus manos era firme, atento, casi cuidadoso. Sumergió sus pies en el agua. Aiyana apretó los dientes al sentir la punzada del calor devolviendo la vida a su piel. Las lágrimas asomaron, no por el dolor, sino por lo que aquello significaba. Nadie había hecho eso por ella. Nunca. «¿Por qué tienes tantos libros?», preguntó en un intento torpe por alejarse de esa intimidad repentina. Colt no levantó la vista. «Aquí arriba los inviernos son largos. Leer me mantiene cuerdo. Pensar es lo único que no se congela». «¿Los has leído todos?». «He escrito 3». Aiyana abrió los ojos como platos. «¿Tú escribes?». Escribía. Ahora solo cazo y respiro. Cuando terminó de secarle los pies, se puso en pie y señaló una puerta lateral. «Hay una habitación al fondo. Es tuya. En la cama hay un vestido. Fue de alguien que ya no está. Te quedará mejor que esos harapos». Aiyana se levantó despacio, apoyándose en el respaldo. Caminó hasta la puerta. Dentro, la estancia era simple pero acogedora. Una cama estrecha, un espejo ovalado, un jarrón con flores secas y una ventana desde la que se veían las copas nevadas de los árboles. Sobre la colcha de lana azul descansaba un vestido de invierno, de buena tela. Al ponérselo, notó algo en el bolsillo. Metió la mano y sacó un relicario de plata. Lo abrió. Dentro, una imagen. Una mujer de ojos vivos con un bebé en brazos. La mujer sonreía con una dulzura que dolía. Aiyana se quedó helada. ¿Quién era ella? ¿Dónde estaba ahora? ¿Era la mujer por la que Colt no hablaba más de la cuenta? Cerró el relicario y lo guardó donde estaba. No era el momento de preguntar, ni de saber. Volvió al salón. Colt había servido 2 cuencos de estofado. Se sentó frente al fuego y empezó a comer, sin mirarla. Aiyana dudó. ¿Debo esperar a que termines?, preguntó, con la voz baja. Colt frunció el ceño y golpeó la mesa con la cuchara. El estruendo rebotó por toda la cabaña. «Aquí no se mendigan sobras, muchacha. Te sientas, comes y llenas el estómago como Dios manda. ¿Estamos?». Aiyana se sentó de inmediato, los dedos temblándole sobre la cuchara. Probó el guiso. Era delicioso. Comió en silencio, pero no con miedo. No esta vez. Cuando terminaron, Colt señaló la escalera que subía al altillo.
Yo duermo arriba, tú abajo. La puerta de tu cuarto tiene cerrojo por dentro. Úsalo. Aiyana lo miró, sin comprender. Nadie entra si tú no quieres, dijo él. Ni siquiera yo. Ella entró a la habitación, cerró la puerta y corrió el cerrojo. El sonido del clic fue como una campana sagrada. Por primera vez en su vida estaba encerrada. Y no era una prisionera. Era la dueña del umbral. Se tumbó en la cama, abrazada al chal, y lloró en silencio. No de miedo, de alivio. 3 semanas. Eso era lo que llevaba a Aiyana viviendo en aquella cabaña perdida entre la nieve. Y aún no sabía cómo sentirse. El mundo que había conocido, el barro, los gritos, el miedo al atizador, había quedado sepultado bajo una capa de hielo. Aquí, entre árboles callados y cielos que brillaban incluso de noche, el tiempo parecía ir más despacio. O quizá era que, por fin, nadie la apuraba. Colt salía cada amanecer sin hacer ruido. Vestía su abrigo largo de cuero, su sombrero hundido hasta las cejas, y se perdía entre las colinas nevadas para revisar las trampas, cortar leña o vigilar la zona. A veces regresaba al atardecer con un ciervo al hombro. Otras veces, con las manos vacías pero los ojos alerta. Aiyana, por su parte, había encontrado rutina. Barría, cocinaba, lavaba, cosía. Aunque Colt la reprendía con voz seca cada vez que la sorprendía fregando algo que ya estaba limpio. Aquí no hace falta que demuestres nada. No hay nadie mirando, le dijo una vez, mientras le quitaba la escoba de las manos. Pero ella no lo hacía por costumbre. Lo hacía por no pensar. Cuando terminaba las tareas, se sentaba junto al fuego a leer. Al principio, con miedo, como si fuera pecado. Pero los libros estaban ahí, abiertos, al alcance. Y a medida que pasaban los días, las palabras empezaron a colársele dentro como el humo por las rendijas. Leyó sobre mapas, plantas medicinales, cuentos de tierras lejanas, tratados de astronomía, diarios de viaje. Cada página era un mundo donde nadie la golpeaba, donde podía ser algo más que la India del pueblo. Colt no hablaba mucho, pero la observaba, y Aiyana empezaba a entender sus gestos como si fueran palabras. Un gruñido corto si la cena estaba buena, un leve cabeceo si necesitaba que le pasara el hacha, una mirada fija si algo le preocupaba. Una tarde, mientras remendaba una camisa rota, encontró algo en el bolsillo, un pequeño botón de nácar cosido con hilo rojo. Lo acarició un segundo, preguntándose si había sido Lena, la mujer del relicario, quien lo había puesto ahí. No dijo nada. Lo dejó donde estaba. Esa misma noche, una ventisca azotó la cabaña. El viento aullaba entre los troncos como una manada de lobos. Colt regresó antes de que anocheciera, con el rostro quemado por el frío y una expresión sombría. «Viene una grande», anunció dejando la puerta bien trancada. «No saldremos en 2 días, al menos». Encendieron más leña, cerraron las contraventanas, calentaron café. El silencio era tan denso que cualquier palabra sonaba como un disparo. Aiyana se atrevió. «¿La conocías desde hace mucho?» Colt se quedó quieto, la taza a medio camino de la boca. «¿A quién?» «A Lena». El nombre flotó en el aire, más caliente que el café. Colt no respondió enseguida. Se sentó frente al fuego, con la mirada clavada en las llamas. «La conocí en St. Louis. Ella vendía pan, yo arreglaba cercas para un coronel retirado. Era valiente, tenía carácter. No se callaba ni aunque se lo pidieras con un ramo de flores». Aiyana sonrió sin querer. «Tuvimos una hija», añadió Colt, «Sky. Murió antes de aprender a leer. La fiebre se la llevó». El silencio volvió, pero esta vez pesaba distinto. Era un silencio compartido. «Lo siento», dijo Aiyana en voz baja. Colt asintió. «¿Solo eso?» Después de cenar, mientras la tormenta se desataba afuera, Aiyana regresó a su cuarto.
Se quitó el vestido, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la silla. Antes de acostarse, buscó el relicario en el bolsillo y lo sostuvo un momento entre los dedos. No era celos lo que sentía. Era otra cosa. Un respeto extraño. Como si esa mujer desconocida le hubiera dejado el hueco justo para entrar. Apagó la lámpara y se metió en la cama. Esa noche, no soñó con Cold Creek, ni con Maura, ni con el cinturón. Soñó con la nieve cayendo suave. Y con dos huellas, lado a lado, perdiéndose entre los árboles. El crepitar de la leña era el único sonido dentro de la cabaña, salvo el leve zumbido del viento colándose por entre las rendijas. Aiyana remendaba una camisa, sentada junto al fuego. Colt tallaba madera, una costumbre suya cuando no quería pensar. La ventisca de la noche anterior había dejado el bosque sepultado bajo una sábana blanca. El mundo parecía detenido. Fuera no había caminos, ni voces, ni amenazas. Solo nieve y ramas quebradas. Pero dentro, algo flotaba en el aire. ¿Te dolió mucho perderlas?, preguntó Aiyana sin levantar la vista de la tela. Colt no respondió al principio. El cuchillo seguía raspando el trozo de madera como si fuera su propio pensamiento el que intentara esculpir. Dolió tanto, dijo por fin, que aún no me atrevo a decir su nombre en voz alta. Aiyana asintió despacio. No hacía falta más. ¿Alguna vez pensaste en volver a ser otra cosa? ¿No esconderte? Colt dejó el cuchillo sobre la mesa. Su mirada gris se fijó en ella con la intensidad de quien lleva mucho tiempo mudo. Durante años pensé que el silencio me salvaba, pero el silencio también encierra. Como una celda con vistas bonitas. Iba a añadir algo más, pero un ladrido rompió la calma. Ambos se giraron. Afuera, el perro mestizo que Colt mantenía atado como centinela gruñía con fiereza. Luego, un aullido. Y después, silencio. Colt se levantó de golpe. Cruzó la estancia con 3 zancadas, cogió el rifle de encima de la chimenea y apagó de un soplo la lámpara más cercana. «A tu cuarto, rápido, y pon el cerrojo». «¿Qué pasa?» «No lo sé, pero no es bueno. Hazme caso, Aiyana». Ella dudó un segundo, pero la urgencia en su voz no dejaba espacio a discusión. Corrió hasta la habitación, pero dejó la puerta entreabierta, lo justo para mirar. Un golpe seco sacudió la puerta principal. «¡Abre!», gritó una voz aguda, nasal, con acento de ciudad. Una voz que no pertenecía al bosque. Colt no se movió. Apuntaba directo al centro de la puerta, los pies bien plantados. «Sabemos que estás ahí, Thorne», gritó de nuevo la voz. O debería decir, Capitán Alistair Thorne del ejército unionista. Hemos tardado años en encontrarte. El corazón de Aiyana se detuvo. Colt no respondió. Solo apretó los labios, el rostro de piedra. «Tenemos orden de arresto por el asesinato del general Voss en el 65. Abre o prenderemos fuego a la cabaña». Colt giró apenas el rostro. Vio los ojos de Aiyana asomando desde la rendija. Le habló bajo, pero firme. «¿Confías en mí?». Ella asintió sin pensarlo. «Entonces escóndete bajo la cama. Cúbrete los oídos». Aiyana obedeció. Se metió bajo la cama, pero no cerró los ojos. No esta vez. La puerta estalló con un disparo de escopeta. La madera voló en astillas. La nieve se coló como una ráfaga blanca. 3 figuras de negro cruzaron el umbral como cuervos. El Winchester de Colt rugió. Uno de ellos cayó hacia atrás sin un grito. Los otros 2 se agacharon tras el sofá, disparando a ciegas. Las balas mordían la madera. Las chispas saltaron de la chimenea. Aiyana se cubrió la cabeza, temblando. «¡Flanqueadle, coño! ¡Es uno solo!», vociferó la voz nasal. Debía de ser el tal Dick Fallon. Colt no se quedó quieto. Se desplazaba como una sombra, de cobertura en cobertura, sin miedo, sin vacilar.
Un segundo intruso salió por el costado. Colt lo golpeó con la culata directo a la sien. Cayó como saco de patatas. Quedaba uno. Fallon. El silencio volvió a caer por un instante. Colt apuntó. Clic. Vacío. Fallon se alzó con una sonrisa torcida, la pistola apuntando al pecho del vaquero. «Te tengo, traidor de mierda». Desde debajo de la cama, Aiyana se movió. Vio el hierro fundido del sartén junto al fuego. Lo agarró. Ardía. Le quemó la mano, pero lo alzó. Salió rugiendo como un rayo. Fallon se giró. Ese segundo bastó. Colt se abalanzó sobre él. Lo embistió como un toro furioso. El disparo fue al techo. El cuerpo de Fallon chocó contra la pared con un crujido seco. El combate fue brutal. Huesos, puños, sangre, hasta que Fallon cayó. Colt respiraba como si tuviera fuego en los pulmones. Se giró hacia Aiyana, que temblaba con el sartén aún en alto. «Te dije que no salieras», susurró, sonriendo apenas. «Y tú necesitabas ayuda», respondió ella, dejando caer el arma. Colt dio un paso, y se desplomó. Tenía sangre en el hombro, demasiada. Aiyana corrió. Y supo mientras lo sujetaba entre los brazos que lo que venía después iba a ser aún más peligroso, porque ahora lo había elegido. Colt sangraba, no a chorros, no a gritos, pero sí con esa constancia silenciosa que asusta más que un disparo. Aiyana lo arrastró como pudo hasta el banco junto a la chimenea. Su camisa estaba empapada en rojo. El brazo izquierdo colgaba como cuerda mojada. El resto de la cabaña era un caos. Sillas volcadas, cristales rotos, cuerpos inmóviles con la nieve empezando a colarse por los huecos de la puerta rota. «Quédate conmigo, Colt», susurró ella con las manos firmes aunque por dentro era puro temblor. Colt gruñó una respuesta apenas audible. Cerraba los ojos. No debía hacerlo. Aiyana corrió al estante de los libros. Allí, entre un tratado de primeros auxilios y un manual de botánica, había una pequeña caja de hojalata. Recordaba haberla visto. Contenía gasas, hilo, alcohol, un bisturí oxidado pero limpio. Colt la mantenía lista por si algún día. Ese día había llegado. Calentó agua, rasgó la tela con los dientes, limpió la herida con movimientos decididos. El agujero de bala no era profundo, pero sí sucio. Tenía que sacar el proyectil. «No tengo láudano», murmuró. Colt apretó los dientes. Apenas un quejido escapó de su garganta cuando ella introdujo las pinzas. «Lo siento, repetía Aiyana, más para sí misma que para él. Finalmente, lo logró. Una bolita metálica ensangrentada cayó en el cuenco de barro. Colt respiraba como si hubiera corrido 100 leguas. Ella cosió la herida con hilo de cáñamo. No era una costurera fina, pero el remiendo era firme. Le vendó el brazo y lo cubrió con mantas. Después limpió el suelo, arrastró los cuerpos hasta el cobertizo trasero, con un esfuerzo que casi la parte en dos, y bloqueó la puerta con la estufa de hierro. Al amanecer, la cabaña olía a sangre seca y café recalentado. Aiyana no había dormido. Colt despertó con la cara pálida y los labios agrietados. «¿Estamos vivos?», preguntó, ronco. «Tú sí. Los otros no». «Buen trabajo, niña Apache». Ella frunció el ceño. No por lo de niña, sino por lo de Apache. «¿Y tú qué eres?», le espetó. «¿Un capitán que dispara por la espalda? ¿Un fantasma con nombre falso?». Colt suspiró. «Me llamo Alistair Thorne. Fui capitán. Ejecuté a un general por crímenes de guerra. Lo hice de frente, en público, y no me arrepiento». Aiyana lo miraba sin pestañear. «¿Y por qué huir entonces?». «Porque en este país la verdad importa menos que los galones. Me convertí en traidor por salvar a 50 hombres. Todos nativos. Todos de tu sangre». Ella guardó silencio. Lo comprendía demasiado bien. ¿Y ahora qué? Colt desvió la mirada hacia la ventana.
Ahora vendrán más. Fallon era un perro de presa, pero hay cazadores con más dientes. No nos podemos quedar. ¿Quieres decir huir? Quiero decir sobrevivir, pero no sin ti. Ayanna se irguió. No tienes que protegerme, Colt. No lo hago por deber. Lo hago porque me importas, porque si te pasa algo, yo no podría soportarlo. Ella lo observó. No había florituras en su voz, ni promesas, solo esa honestidad cruda que duele más que un golpe. Entonces nos vamos, dijo ella. Pero esta vez, quemamos lo que dejamos atrás. Colt asintió. Durante ese día, trabajaron como si el tiempo se les deshiciera entre los dedos. Reunieron provisiones, desmontaron armas, llenaron alforjas. Ayanna escribió algo en un papel y lo dejó bajo una piedra en el porche. ¿Qué has puesto?, preguntó Colt. Aquí vivió alguien que no se dejó atrapar. Por si alguien pregunta. Antes de partir, rociaron la cabaña con aceite de lámpara. Ayanna lanzó la cerilla. El fuego bailó, rugió, devoró. No miraron atrás. Cabalgaron hacia el norte, donde los mapas se vuelven leyendas y la nieve cubre incluso los nombres. No huían. Se reclamaban a sí mismos. Y esta vez, no estaban solos. El viento del norte soplaba con un rugido sordo, cubriendo de escarcha el lomo de las yeguas. Las montañas, a lo lejos, parecían dormir bajo mantas de ceniza blanca. Ayanna y Colt cabalgaban en silencio cruzando un paisaje que parecía no tener final ni origen. Llevaban 2 días fuera, 2 días dejando atrás la cabaña, los cuerpos, las cenizas. 2 días de no saber quién los buscaba ni cuánto tiempo les quedaba. El frío les mordía los dedos, pero no más que la duda. Colt, vendado y aún débil, montaba encorvado. La herida le dolía con cada sacudida del caballo. Ayanna no le dijo nada, pero lo veía. Sabía que el hombre que la había salvado ahora necesitaba que alguien hiciera lo mismo por él. Acamparon junto a un arroyo congelado. Bajo un alero de roca, encendieron un fuego pequeño, oculto, más humo que calor. Ayanna le preparó una infusión con corteza de sauce, recordando lo que había leído en uno de los libros de la cabaña. Colt bebió con torpeza. Tenía las manos heladas. «No vamos a llegar lejos así», dijo él, casi para sí. Ayanna lo miró con el ceño fruncido. «No hables como si ya estuvieras muerto». Colt sonrió apenas, con la boca reseca. «Mejor que lo pienses tú. Alguien tiene que tener los pies en el suelo». Ella se levantó, cruzó los brazos y lo miró de frente, con esa expresión apache que no deja lugar a réplica. «Si tú no piensas llegar, yo tampoco. Así que o te esfuerzas, o me siento a tu lado y nos morimos los dos, aquí mismo, como 2 piedras más». Colt parpadeó. Luego rió. Fue un sonido roto, cansado, pero real. «Eres cabezota como un mulo con orgullo. Aprendí de ti». El fuego crepitó entre ambos. A la mañana siguiente, Colt despertó solo. Ayanna no estaba. Se levantó como pudo, temiendo lo peor. Pero antes de llegar al caballo, la vio. Venía por el sendero con la escopeta colgada al hombro. Y algo en la mano. Una cartera de cuero. Militar. «Lo encontré en uno de los cuerpos que arrastraste al cobertizo», dijo ella. «No lo abrí entonces. No pensé que importara, pero ahora creo que debes verlo». Colt la tomó con manos torpes. Abrió la solapa. Dentro había papeles oficiales, firmados por un tal coronel Mathis. Órdenes selladas del gobierno. Su expresión cambió. Esto no es una orden de detención. ¿Entonces? Es una ejecución sumaria, sin juicio. Eliminar al objetivo, sin dejar testigos, nivel rojo. Ayanna sintió un escalofrío. Más que frío. Era asco. No te buscaban para juzgarte, te buscaban para silenciarte. Colt apretó los puños. Esto ya no es solo por mí.
La miró con ojos de alguien que por primera vez no se sentía solo. Quieren enterrar lo que hice, y lo que hice fue justo. Entonces no vamos a huir, dijo Aiyana. ¿No? No. Vamos a desaparecer, sí, pero no como cobardes, sino como testigos vivos, como leyenda, tú y yo. Colt tardó en responder. Finalmente asintió. ¿Sabes usar bien ese rifle? Aiyana lo cargó, apuntó al cielo y disparó. Me enseñaron a sobrevivir. Ahora aprenderé a resistir. Esa noche no hubo miedo, solo decisiones. Quemaron los papeles. Dejaron caer los nombres. Cambiaron de ruta. Ya no eran un vaquero y una muchacha rescatada. Eran dos fugitivos con un pacto. Una alianza tejida entre sangre, hielo y verdad. El amanecer llegó sin pedir permiso. Una franja pálida se abrió paso entre las nubes bajas y el aire olía a resina quemada y a hierro frío. Aiyana avivó el fuego con cuidado, procurando que el humo no se levantara más de lo necesario. Colt observaba en silencio, apoyado contra la roca, el rostro afilado por la vigilia. No habían dormido mucho, no por miedo, sino por claridad. Cuando uno decide algo de verdad, el cuerpo tarda en acostumbrarse. Si seguimos hacia el este, nos cortarán el paso, dijo Colt al fin, señalando el valle con la barbilla. Hay puestos de control cerca de las vías. Aiyana negó despacio. Entonces no iremos hacia donde esperan. Extendió el mapa sobre la piedra. No era un mapa oficial, sino un dibujo tosco, hecho a mano, con líneas irregulares y nombres que apenas aparecían en los registros. Barrancos sin bautizar, pasos que solo conocían los tramperos y los apaches. Aquí, dijo ella. Por la garganta del lobo rojo. Nadie sube por ahí en invierno. Colt la miró con atención. No como quien evalúa una idea, sino como quien reconoce a un igual. Es una locura. Las locuras son lo único que no saben seguir, respondió ella. Avanzaron durante horas, dejando atrás los caminos visibles. La garganta era estrecha, traicionera. El hielo se agarraba a las botas como un animal vivo. El viento empujaba con mala intención. Colt resbaló una vez y Aiyana lo sostuvo del brazo herido, apretando los dientes para no quejarse. Aún duele, admitió él. Aún respiras, replicó ella. Eso basta. Al caer la tarde encontraron un refugio natural, una hondonada protegida por abetos jóvenes. Aiyana montó un campamento mínimo, nada que delatara presencia humana. Colt preparó trampas simples, silenciosas. Trabajaban sin hablar, como si llevaran años haciéndolo juntos. Cuando el cielo empezó a oscurecer, Colt rompió el silencio. Si me atrapan, no quiero que te quedes, dijo. Sigue sola, hacia el sur. Hay gente de los tuyos que te ayudará. Aiyana se giró despacio, no alzó la voz. No me debes nada, Colt, pero tampoco me mandas. Él sostuvo su mirada. No discutió. Entonces dime tú qué hacemos. Aiyana respiró hondo. Si vienen, no nos escondemos como animales asustados. Borramos el rastro, hacemos creer que no existimos. Y si para eso hay que quemar, quemamos. Colt asintió. El acuerdo quedó sellado sin palabras. Esa noche, mientras la luna se alzaba pálida, Aiyana regresó al arroyo y recogió ramas secas impregnadas de resina. Colt trajo aceite de lámpara. Prepararon el terreno con calma, como quien prepara un rito antiguo. No había rabia en sus gestos. Había decisión. Mañana dejaremos señales falsas, dijo Colt. Huellas hacia el barranco, un trozo de manta, sangre. ¿Tu sangre?, preguntó ella. La mía ya no importa tanto, respondió encogiéndose de hombros. Aiyana lo miró un segundo más de lo necesario. Luego asintió. Antes del amanecer, encendieron el fuego. No uno grande, sino varios pequeños, estratégicos. El humo subió en columnas finas que el viento deshizo. Las llamas lamieron la nieve,
Devoraron madera, telas, restos de campamento. El olor a quemado se mezcló con el frío. Cuando terminaron, no quedaba nada reconocible. Solo tierra negra y ceniza dispersa. Se alejaron sin mirar atrás. A media mañana, Aiyana se detuvo de golpe. Alzó el puño. Colt obedeció al instante. Voces, lejanas, perros. Colt apretó la mandíbula. Han mordido el anzuelo. Aiyana observó el terreno. Luego se agachó y con una rama borró un tramo de huellas. Cambió la dirección. Pisó sobre roca. Cruzó el arroyo y regresó por otro punto. Ahora, susurró. Se movieron como sombras. El ruido de los perros pasó de largo. Las voces se alejaron hacia el barranco, hacia la nada. Cuando el peligro quedó atrás, Colt se apoyó contra un árbol, respirando hondo. Nunca había visto a nadie pensar así, dijo. Ni siquiera en el ejército. Aiyana se encogió de hombros. Los míos aprendieron a desaparecer para seguir vivos. Yo solo lo recordé. Siguieron caminando hasta que el sol empezó a caer. Al llegar a una meseta alta, el mundo se abrió ante ellos. Montañas interminables, valles ocultos, un horizonte sin marcas. Colt se detuvo. Aquí, dijo. Desde aquí podemos ser otra cosa. Aiyana lo miró. Por primera vez, no vio al hombre perseguido, ni al soldado caído. Vio a alguien dispuesto a quedarse si ella lo elegía. Aquí, repitió ella. Pero aún falta una cosa. ¿Qué cosa? Aiyana clavó la mirada en el oeste, donde el cielo se teñía de rojo. Que sepan que no pudieron con nosotros. Aunque no sepan cómo. Colt sonrió, cansado, verdadero. En ese instante, el viento cambió, y con él, el destino. El final estaba cerca, no como una huida, sino como una decisión definitiva. El invierno aflojó sin avisar. No se fue del todo, pero dejó grietas por donde entraba la luz. La meseta alta, aquella que no figuraba en mapas ni promesas, amanecía cada día con un cielo distinto. Aiyana lo observaba desde la loma, respirando hondo, como si cada aliento confirmara que seguía allí por elección y no por huida. Colt levantó la cabaña con madera caída y piedra suelta. No grande, no ostentosa. Suficiente. Lo justo para el frío, para el fuego. Para dos personas que habían aprendido a no pedir más de lo necesario. Trabajaban sin prisa. El tiempo, arriba, no tenía dientes. Aiyana sembró un pequeño huerto protegido del viento. Plantó hierbas que había leído en libros y otras que había aprendido de su gente. Nombres que no necesitaban traducción. Cuando las manos se le llenaban de tierra, sentía una calma nueva. No la calma del olvido, sino la de quien acepta lo vivido y lo coloca en su sitio. Colt volvió a escribir. Al principio, palabras sueltas. Luego, páginas enteras. No buscaba absolución ni testigos. Escribía para ordenar lo que había hecho, para no permitir que otros lo contaran por él. A veces le leía en voz alta. Aiyana escuchaba sin interrumpir, como quien cuida un fuego para que no se apague ni se desboque. Una tarde, mientras el sol caía rojo detrás de las crestas, Colt dejó el cuaderno a un lado. He pensado en bajar al valle, dijo. No hoy. Algún día, no para entregarme, para hablar. Aiyana no respondió de inmediato. Miró el horizonte, el mismo horizonte que habían elegido para desaparecer. Hablar es volver a entrar, dijo al fin. Y volver a entrar tiene precio. Lo sé. ¿Y estás dispuesto a pagarlo? Colt asintió. No con valentía, sino con esa serenidad que llega cuando ya no se engaña a nadie, ni siquiera a uno mismo. No quiero que mi historia se quede en un rumor, ni que la tuya se borre conmigo. Aiyana lo miró. No vio al soldado, ni al fugitivo. Vio a un hombre que había aprendido a quedarse cuando quedarse dolía. Si bajas, dijo. No iré detrás, pero tampoco te esperaré como quien aguarda un regreso prometido.
Te esperaré como quien sigue viviendo. Colt aceptó esa verdad sin discutirla. Los días pasaron, llegaron aves, el hielo se retiró de los arroyos. Ayanna aprendió el ritmo de la altura, y Colt el de su silencio. No eran felices como en los cuentos, eran reales. Y eso, para ambos, era suficiente. Una mañana, un jinete apareció a lo lejos. No se acercó. Dejó un objeto en una roca y se fue. Ayanna lo encontró al caer la tarde. Una insignia vieja, doblada, sin brillo. Ningún mensaje, ninguna amenaza. Colt la sostuvo entre los dedos. «Siguen buscando», dijo. «Siempre buscan», respondió ella. «La diferencia es si encuentran». Esa noche encendieron un fuego pequeño. El viento subía desde el valle con rumores que no alcanzaban a ser palabras. Colt habló sin levantar la voz. «Si un día me voy, no será para salvarme. Será para que no te alcancen por mí». Ayanna se acercó al fuego y lo avivó con una rama. «Si un día te vas», dijo, «que sea porque elegiste ir, no porque te empujaron». El silencio volvió, pero no como antes. Era un silencio habitado. Al amanecer, Colt se preparó. No llevaba uniforme. No llevaba insignias. Solo el cuaderno, el rifle descargado y una decisión que no pedía permiso. Ayanna lo acompañó hasta el borde de la meseta. No hubo promesas. Tampoco despedidas largas. Colt se detuvo. La miró como quien fija un punto para no perderse. «Gracias», dijo, «por sostener el rifle cuando yo ya no podía». Ayanna inclinó la cabeza. «Gracias por abrir una puerta y no cerrarla con llave». Colt descendió. La figura se hizo pequeña. Luego, nada. Ayanna regresó a la cabaña. Regó el huerto. Leyó unas páginas. Dejó una piedra nueva junto al umbral, como señal de que el lugar seguía vivo. Al caer la tarde, se sentó en la loma y miró el camino que bajaba al valle. No sabía si Colt volvería. Tampoco lo necesitaba para seguir siendo quien era. La libertad, entendió, no siempre consiste en irse juntos. A veces consiste en quedarse sin cadenas, incluso cuando el corazón tiembla. El cielo se llenó de estrellas. Ayanna respiró. El mundo, por primera vez, no le debía nada. Y mientras la noche cerraba, quedó flotando una pregunta, suave pero insistente, como el viento entre los pinos. Cuando llega el momento de elegir, ¿qué pesa más? ¿El pasado que nos persigue o la vida que decidimos sostener con nuestras propias manos?